Bueno, pues como no podía ser de otra forma, se abrió la caja de Pandora. El vídeo que publiqué ayer sobre los mitos del nacionalismo vasco ha abierto pues un debate que era necesario desde hace 40 años y que no se puede producir en las provincias vascongadas. Esto lo tenéis que tener todos claro. Yo puedo hacer este vídeo porque vivo en Madrid, pero si estuviera en San Sebastián os aseguro que no se podría hacer y que esto, por ejemplo, esta discusión sobre el origen del euskera, sobre la participación de los vascos en el Imperio Español, sobre Unamuno, sobre Baroja, sobre Ramiro de Maeztu, no se puede decir, por supuesto, Blas de Lezo, en las provincias vascongadas. Hay la mitad de su historia, más de la mitad, o sea, es que el pueblo vasco no se puede entender sin España. ¿Qué coño de historia van a contar del pueblo vasco si no hablan de su relación con los pueblos iberos a través de esa organización llamada España que se extendió por todo el mundo y gracias a la cual viajaron los vascos a América? ¿Qué coño de historia del pueblo vasco se puede contar sin España? Bueno, pues esto está cerrado, está prohibido. Reconocerlo, por lo menos. Tened un poco de decencia. Ahora hablaré de una persona que me ha puesto un comentario. Y reconoced que no se puede debatir sobre este tema. Lo cual ya es un problema para los vascos. Para una parte de los vascos. Porque si no se puede discutir, es que tenéis un grave problema de intolerancia. De soberbia. Desde luego no hay democracia, porque si no se puede discutir de lo más básico, y evidentemente, y por eso hago este vídeo, todo esto ha provocado que 200.000 vascos se hayan marchado de allí porque han sido expulsados por esa dinámica totalitaria del nacionalismo vasco. Y por eso he decidido ya de una vez por todas romper ese tabú. Así que voy a leer algunos de los comentarios que han puesto en mi vídeo, porque también es verdad que hay que ser ecuánime con la realidad. Y lo primero que hay que hacer pues es rectificar conforme a uno le dan datos. Y os tengo que decir que las cosas no son blancas o negras, por ejemplo, con el tema de Franco, que ya hay que partir de la base, y eso hay que dejarlo claro, lo tenemos todo claro, que el vascuence no se hablaba en las ciudades de las provincias vascongadas hasta comienzo de la democracia. Y no por culpa de Franco. Ocurría de antes. Dicho esto, parece que sí hubo una represión de Franco. O sea, han sido muchos los comentarios que han ido poniendo en mis vídeos que dicen de abuelas que en pueblos, que les cortaban el pelo, que no les dejaban hablar en euskera, en vascuence, en el colegio. Bueno, pues habrá que reconocer que hay una parte de verdad ahí. Lo que pasa es que no ocurrió en los 40 años de Franco. Porque también hay que reconocer que hubo icastolas, en los años 60 ya había icastolas, que se reunió la Real Academia Vasca en Aránzazu-Oñate, que era el lugar que se me olvidó. Y que, como muestra este vídeo del nodo, en el año 48, cuando Franco visita Tolosa, le reciben con una pancarta en vascuence.
también tendréis que reconocer que eso se ha exagerado. Porque es así. Ahora bien, ¿por qué reprimió Franco en algunos años de su gobierno el uso del vascuence, todavía no euskera? Pues parece, por lo que me he podido enterar, es que les achacaba que habían estado, bueno, pues conspirando, bueno, eran del otro bando y que estaban conspirando, y que esa erección de una cultura autóctona o separada del resto de España provenía bueno, de lo que pretendían hacer con el vascuence, que de alguna manera tenía razón, porque hay que decir, y esto también lo tenéis que reconocer, que si el euskera se habla ahora es porque la gente está obligada a hacerla. El euskera se ha impuesto con el tiro en la nuca y con las bombas. Eso es así, os guste o no os guste. Y ahora paso a leer algunos de los comentarios que me han escrito. Dice María, efectivamente el actual euskera no tiene nada que ver con el vascuence que mi abuela y mi padre hablaban. Incluso los guipuzcoanos era un dialecto parecido, pero no igual que el vascuence de Vizcaya. De hecho, mi abuela no entendía el euskera de Ikastola. O sea, que son dos lenguas diferentes, no lo digo yo. Dice, yo tuve tres compañeras, otro comentario, tres compañeras de clase que eran vascas y ellas reconocían que la mitad de los términos del euskera son directamente inventados porque no tienen forma de añadir palabras nuevas que aparecen y términos que se acuñan en el castellano e inglés para nombrar actividades y objetos nuevos. Os tengo que decir, los filósofos más importantes vascos del siglo XX, es decir, Araguren, Zubiri, Sádava y Sabater es más castellano, evidentemente, no escribían en euskera. Otro, en resumidas cuentas, el euskera es más castellano que vascuence. Si lo que querían era unificarlo, en vez de hacer una gramática con el vascuence, lo hacen con un idioma, entre paréntesis, foráneo. El euskera deja de ser un idioma vascuence para convertirse en una sopa incomible. Me da mucha pena cuando recuerdo a mi padre hablando vascuence y todos le decían qué bien hablas, qué cantarín, qué bonito. Pero eso ya se perdió porque por circunstancias de la vida no me pudo enseñar su vascuence. Otra, se hablaba de los caseros y estaba muy mal visto hablar ese dialecto en ciudades y en familias con nivel intelectual y económico. Mi suegra vasca de familia con nivel económico tenían amas, pues las señoras que les ayudaban. Estas iban de caseríos a trabajar a esos núcleos como empresas donde esos ingenieros, directores de dichas empresas, las contrataban para cuidar a sus hijos. No hablaban en su dialecto, pero como el español no lo conocían, lo hablaban con lo que esos niños acabaron hablándolo. Nunca al cabo del tiempo mi suegra entendió a sus nietos que aprendieron el que ahora es euskera. Nada tenía que ver ese dialecto con ese invento de los separatistas. Lo siento, pero esta es la puta realidad. El euskera no es lo mismo que el vascuence, es otra cosa. Otro. En Vitoria, en las épocas de Franco, en la Escuela de Artes y Oficios, don Peli Presa enseñaba vascuence y muy bien. Entre paréntesis, antes de que se implantara el euskeranto, es decir, el euskera batua. O sea que, como veis, no soy el único, o sea, la información, el dato que os di de que hay gente que dice que el euskera es una lengua artificial y que es un esperanto, no está tan desencaminado. Por lo menos hay un debate. Un debate que no se puede mantener en el País Vasco, porque entonces eso caería todo ese mito de ese idioma que, insisto, se ha implantado a base de bombas y de tiros en la nuca. Y los vascos se esfuerzan en hablar en euskera, pero lo que les sale naturalmente es hablar en español. Y eso es por la corrección política y eso es por la coacción. Porque no se puede decir en el País Vasco que te sientes vasco y español al mismo tiempo. Y si no, mirad lo que han pasado en las elecciones con un partido político llamado Vox, las cosas que les han hecho en el País Vasco. No hay libertad. Y esa gente, esos vascos traumatizados, vasco-españoles traumatizados, porque todos los vascos son españoles,
son españoles, toda su historia es española, son los que van a llegar con ese trauma al poder. Y por eso estoy haciendo este vídeo. Por eso estoy haciendo este vídeo. Y luego voy a decir una cosa mucho más, todavía más fuerte. A ver, otro. Totalmente, dice, yo nací en Baracaldo, que luego, Baracaldo con C, que luego pasó a ser Baracaldo, con K. Un pueblo llamado La Reineta pasó a ser La Raineta, todo junto. Lejona pasó a ser Leyoa, y todos así. De mis 3 hijos, los mayores, de 36 y 32 años, estudiaron en el modelo D, en euskera. Y era una pasada la cantidad de palabras castellanas euskerizadas. Avioia, cochea, aeroportua, y en fin, como tú bien dices, todo lo moderno. Eso sí, te vas a Bermeo, por ejemplo, y no te empapas. E incluso los vascos de pueblos pescadores tienen muchísimas diferencias con los pueblos del interior o de las montañas. E incluso entre las distintas provincias había mucha diferencia. Por eso se inventaron el batúa, para que pudiesen entenderse todos. El cual es el que tiene efectivamente, no sé la proporción, pero es muchas palabras castellanas euskerizadas. Bueno, ahora voy a buscar el mensaje más importante de todos los que me han puesto, que es de un tal John García. Escribe García con TZ. Hay gente que dice que García es un apellido que viene del País Vasco. Yo he leído por ahí, bueno, creo que sale incluso en la novela Maya. Pero desde luego, si es vasco, desde luego, fijaos si hay Garcías en toda España. O sea que eso sería una prueba precisamente de que pues los vascos forman parte de España. Bueno, pues aquí lo tengo. A ver, ¿cuántas barbaridades de Rafapal en este vídeo? Qué poco respeto al euskera. Por cierto, yo no conocía la palabra vascuence hasta que aprendí castellano con 8 años en la escuela. ¿Me quieres decir que este tipo ha aprendido el castellano con 8 años? ¿Cuántos años tienes? Porque yo sinceramente no me lo creo. Me creo que algún anciano que murió hace 20 años no sabía el castellano. Pero una persona del siglo XXI que no supiera el castellano, no me lo creo, sinceramente. Para argumentar otro gran error, le pregunto a Rafapal, ¿el inglés, que tiene tanta terminología latina como germánica, sí es válido? Sin embargo, el euskera que toma y adopta préstamos no es tan válido. Realmente esto no tiene ningún sentido. No es que sea válido o no sea válido. ¡Qué tontería! Es lo que es. Es lo que es. Es que, fijaos si tiene la cabeza torturada y retorcida y... O sea, no sabe ni lo que dice. No es que sea válido. Si te comunicas, vale. Pero lo que hay que denunciar es la realidad. Es que el inglés y el alemán no son lenguajes inventados. Habrán podido tener una gramática, pero se han desarrollado así a lo largo de los siglos. Pero esto ha sido una decisión política. Evidentemente, es que eso no lo puede negar nadie, porque está ahí toda la historia. Fue Sabino Arana, lo recompusieron, si lo dijo Sabino Arana en el otro artículo que os leí. Para crear la patria vasca tenían que darle una entidad a una lengua, una serie de dialectos, y crear una unidad. Y crearon el batúa, el unificado, es que además se llama así, ¿qué cojones? Dice, la unificación no generó algo artificial, sino que unificó lo que se usaba. Es exactamente lo mismo que hace la Real Academia de la Lengua Española. A ver, esto tiene algo más de consistencia. Esto tiene algo más de consistencia, porque es cierto que Nebrija, creo que fue el primero que hizo la gramática del castellano, pues unificó. Esto sí tiene razón. Pero unificó, yo creo que fue la escritura y la ortografía. Pero no las reglas gramaticales, como en el caso del euskera. Esto habría... Mira, es un debate abierto, me parece legítimo, Pero lo que no se puede negar es que el euskera es deudor del español, si lo leí el otro día con el diccionario. O sea, pretendes crear una lengua para diferenciarte del español y el 50% de tu vocabulario lo sacas del español, pero es que además, lo vuelvo a repetir, es que no tiene otra salida el euskera. No tiene otra salida, no por el español, es que necesitas el latín y el griego para crear nuevos conceptos en el ámbito de la ciencia. No tiene capacidad el euskera para generar esos conceptos. Y como lo que le queda más cerca es el español, pues pasa por el español. Y otra opción sería pasar por el francés, pero le iba a pasar lo mismo, porque quieren diferenciarse del francés. Eso es algo que tenéis que reconocer.
filólogos, historiadores. Es que no os vais a poder separar de España nunca, jamás. Porque la lengua euskera no va a ningún lado. Dice, por favor, retira todas y cada una de las barbaridades que has dicho. Infórmate mejor. Bueno, esto ya se pone serio. John, ¿qué tengo que retirar yo qué? ¿Qué tengo que pedir yo qué? O sea, no se puede debatir. No se puede debatir en el País Vasco sobre el euskera. Aquí, y esto es realmente lo que yo quería hacer con el vídeo. Realmente, de alguna manera has caído en la trampa. Yo lo que quería demostrar es que el País Vasco es una sociedad totalitaria, que está dirigida por una serie de asesinos, que impiden el debate intelectual. Y eso te digo, John, y os digo a todos los independentistas que veáis este vídeo, imposibilita que haya que se libere el pueblo vasco. Pero ¿de qué te vas a poder liberar si no puedes ni discutir los principios fundamentales de esa supuesta patria? No hay libertad y jamás la podrá haber en un Estado vasco independiente. Será totalitario sí o sí porque su raíz es totalitaria. Se ha impuesto a través de los tiros en la nuca y las bombas. Y la limpieza cultural, que no étnica. 200.000. No es mi caso, mis padres se volvieron a Madrid por otras razones. Pero me he encontrado en Andalucía, me los estoy encontrando en Cáceres, en Extremadura, muchísimos vascos, y vascos de apellidos vascos, no solo hijos de migrantes. Se están marchando. No aguantan más. Y lo peor de todo, y eso es otro de los argumentos de este vídeo, es que mientras tanto están viniendo negros y moros al País Vasco. Ya lo hemos visto en las fiestas de Bilbao. La cantidad de violaciones que ha habido a manos de inmigrantes de África. ¿Qué han hecho los independentistas? ¿Qué han hecho los cachorros de Bildu? ¿Están defendiendo a las mujeres vascas? Pues ahí os encontráis con la mentira. La misma que los independentistas catalanes. No defendéis al pueblo vasco. No defendéis su cultura. No defendéis su sangre. No defendéis sus mujeres. Sois una mentira. Que quede claro. No os atrevéis a ir por esos magrebíes que están violando a las chicas vascas. Callados como putas. Así que la primera en la frente. No podéis decir que estáis defendiendo al pueblo vasco. Y ahí se os ha quitado todas las caretas. Y tenéis que enfrentaros a la realidad. Que os han metido un programa, una herida narcisista, que tenéis el pecado de la soberbia. Pensar que sois, un pueblo elegido. Está aquí. Cualquiera que quiera entender a los vascos se tiene que leer El bucle melancólico. Y vosotros los primeros. Porque tenéis que hacer un acto de contrición y hacer un mea culpa y un acto de humildad para ver qué ha pasado en las mentes de muchísimos vascos, y todavía, para haber llegado al extremo en el que se ha llegado y en el que todavía estáis. Continúo con esto que dice John García. Soy licenciado en Filología Vasca y también profesor de inglés en un instituto de secundaria. Me parece muy bien, John. Lo puedo acreditar y por favor te pido encarecidamente y educadamente que retires lo que has dicho y pidas perdón a los miles de hablantes de euskera a los que intentas menospreciar e infravalorar. Vamos a ver, John, querido, a mí el esperanto me parece una cosa fantástica. Alguna vez le he echado un vistazo, pero no deja de ser una lengua artificial que ha fracasado después de un siglo. Y yo conozco hablantes de esperanto y en su día me parece una buena idea, pero la realidad es que algo artificial no puede competir con el lenguaje natural. Vamos a ver qué recorrido tiene el euskera. Ahora, ya te digo, a mí no me cuentes rollos. Yo lo sé perfectamente. Yo lo escucho cuando voy al País Vasco y veo que la gente empieza hablando en euskera y luego se pasa al castellano. La gente le resulta mucho más cómodo, más sencillo y más natural hablar en español. Porque el español, querido John, también es una lengua vasca. Y los mejores literatos, los mejores filósofos, los mejores intelectuales vascos han escrito en español. Te guste o no te guste. Eso es así. Y no creo, por lo menos lo he estado revisando, pero no hay ningún gran filósofo vasco que haya escrito en euskera. ¿Vale? Ni Aranguren, ni Zubiri, ni Sadaba, ni Sabater, que son los cuatro
por lo menos los más conocidos del siglo XX. Entre otras cosas, John, y es que esto ya me da hasta vergüenza decírtelo, porque si escribiera en euskera no le iba a leer en ninguna parte del mundo. Es que a uno le da hasta vergüenza decir esto. Porque es que como decirle a un niño, oye, que el dinero no se puede crear, cuando lo típico que un niño dice, no, pues ¿y por qué no imprime más dinero? Pues parece que hay que hablaros de esta manera, como a niños que se han creído una mentira y que viven en un estado narcisista, como el que tiene un niño que piensa que lo puede resolver todo, pues con una cosa infantil, con argumentos infantiles. Así estáis. Ahora bien, si de verdad hay alguien ahí fuera, me refiero, pues por ejemplo, esta gente de Visicha, que son disidentes dentro del nacionalismo, deberían empezar ya a levantar, abrir la caja de Pandora y empezar a debatir sobre el nacionalismo vasco. Desde dentro, en libertad, sin tapujos, sin culpabilizar a nadie porque no se sienta independentista vasco, permitiendo que recuperar el legado de tantos vascos españoles. Porque es así. El País Vasco niega todos sus héroes y todos sus grandes hombres que hayan vivido como españoles perfectamente. Y como decía al principio, eso imposibilita hacer una historia del pueblo vasco. Porque a ver, ¿qué cojones de historia vas a hacer contando como la historia del pueblo vasco desde Sabino Arana hasta aquí? Es que no la tienes. O sea, dices que son atlantes y de repente te vas a principios del siglo XX cuando... Perdón. O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿El deporte rural vasco? ¿Solo vas a hablar del levantamiento de piedras y de los escolares? ¿Es eso lo único que vas a contar? Sinceramente, esto ya tiene que terminar. Ha llegado el momento, queridos paisanos vascos, de poder hablar y discutir sin que a uno le peguen un tiro en la nuca. Ha llegado el momento de hacer un debate intelectual. Y eso es lo que pretendía y lo que pretendo con este vídeo. Así pues, está Colin Rivas ahí, que se ofrece a este tipo de debates. Vamos a debatir. Evidentemente no soy un especialista, pero bueno, tengo un cierto conocimiento, soy capaz de leer, he leído libros y sobre todo también he vivido allí y sé lo que está pasando. Sé que mucha gente se ha marchado allí, conozco sus opiniones y conozco el sufrimiento de mucha gente a la que no le dan voz. Porque hay que decir que ni siquiera en las televisiones españolas se está entrevistando a toda esta diáspora vasca. No se cuenta, no se habla con ellos, nadie habla de ellos. Pero yo sí tengo muchos amigos que, bueno, pues están por ahí, por Valencia, por Madrid, y son vascos, nacieron allí. Pero han sido expulsados. Y a cambio nos han traído a estos magrebís que se dedican a lo que se dedican. Y todos callaos como putas, ¿no? Bueno, pues nada. Alea jacta este.